Esa es la diferencia principal entre regurgitación y vómito. Por lo tanto, aquí estamos hablando siempre, cuando hablemos de disfagia, vamos a hablar de regurgitación. Sí, exacto. Depende, porque muchos tumores no duelen. Entonces hay que tener ojo con eso. Pero masas esofágicas, por ejemplo, los timomas, que son masas que están por fuera del esófago y rompen el esófago, genera disfagia. Lo que vamos a tener en estos pacientes va a ser desnutrición, anorexia, deshidratación, vamos a tener faringitis, vamos a tener rinitis, que es un paciente que vomita, por lo tanto muchas veces el vómito se va a nivel nasal y va a tener rinitis, no es poco frecuente de ver, incluso es muy frecuente esto, neumonía por aspiración. Los pacientes con megaesófago, un esófago grande, vomitan y después aspiran, entonces es muy fácil de ver la neumonía por aspiración. Ya, de todas maneras esa foto. Dentro de las causas orofaringias, tenemos algo que se llama como acalasia. La acalasia es una patología orobucal porque no hay un movimiento de dilución. Generalmente ocurre a nivel faríngeo en que no hay inervación y hay parálisis. Entonces, al haber parálisis, ese paciente no puede deglutinar. Se ha visto en Golden descrito en perros. Pero es un problema en que, por alteraciones nerviosas, la faringe no deglute, hay parálisis, por lo tanto no va hacia atrás el contenido, no hay movilidad. Afecciones neuromusculares, propiamente tal. Estos son pacientes, por ejemplo, con miastenia gravis. Recuerden esa patología de neuro, una patología de debilidad neuromuscular, porque se afecta la unión de la neurona a la placa motora. Entonces los pacientes caminan y terminan con debilidad y se caen. Eso se llama miastenia gravis. También puede ocasionar patologías orofaringeas. Neoplasias, pero estamos hablando de neoplasias a nivel orofaríngeo, por ejemplo, neoplasias de la base de la lengua, o neoplasia a nivel de la glándula salivar también puede hacer. Todo eso también genera alteración orofaringea, golpes o traumatismo, glositis, inflamación de la lengua, estomatitis, vamos a poner un ejemplo ahora, faringitis o simplemente patologías dentales. Toda patología dental va a generar alteraciones de deglución, va a generar disfagia e incluso muchas veces orofagia. Hay pacientes que no comen simplemente por una periodontitis severa. Entonces hay que tener ojo con esto, de que a veces uno lo menosprecia, pero también es una causa de disfagia y de orofagia. De las causas esofágicas tenemos el clásico megaesófago. El megaesófago, ¿qué es lo que es? El megaesófago es cuando se distiende el esófago en su nombre y las principales causas son idiopáticas, no hay una causa conocida. Pero ese esófago se distiende y no hay movilidad. Ahora, existen otras causas del megaesófago como la persistencia de lo que se llama el cuarto arco aórtico, en que ese cuarto arco aórtico es una comunicación entre la arteria y la vena del corazón. Es para saltarse el corazón en los fetos. Entonces se mantiene, cuando están adultos, eso pasa entre medio, o sea, el esófago pasa entre medio de este arco, lo comprimen y por lo tanto el paciente tiene megaesófago. Otra causa frecuente es lo que se llama divertículo esofágico. O sea, a veces el esófago sale una bolsa por el lado. Esa bolsa empieza a acumular líquido o contenido alimenticio y por lo tanto va a empezar a comprimir el esófago y va a generar también megaesófago, porque hay regurgitación. Todas esas son las causas de megaesófago. Esofagitis, cualquier paciente que tenga un elemento químico irritante va a tener esofagitis. El problema del esófago es que el esófago, cuando forma una cicatriz, genera una estenosis. ¿Por qué? Porque no tiene la capa serosa bien desarrollada. Entonces la cicatrización es muy agresiva. Por eso es que estos pacientes, si uno los tiene que llegar a operar de un cuerpo extraño, como se acá abajo en el esófago, tienen muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque hacen muchas veces estenosis. Se achica el esófago y va a generar secundariamente un megaesófago y el paciente no va a comer. Entonces, operar un esófago es muy riesgoso.
Por eso, porque en general muchas veces estenosis. Hernias, el esófago se puede herniar, irse hacia atrás, principalmente hernias, por ejemplo, del hiato, que es por donde pasa el esófago hacia el estómago. Invaginaciones, esto es raro, es que si el esófago se meta dentro del mismo esófago, esto ocurre más en el intestino, es raro en el esófago. Tumores de esófago no es poco frecuente de ver. Y la otra causa es lo que se llama reflujo gastroesofágico. Recuerden que el estómago tiene dos esfínteres, el cardias y el píloro. Si el cardias es un esfínter que se llama incompetente cuando no se cierra de manera adecuada, siempre va a haber reflujo de ácido. Pero a diferencia del intestino, como hablamos al principio de la clase, aquí no existe la bilis ni el líquido pancreático. Por lo tanto, no existe bicarbonato para anular esa acidez. Entonces, si sube, vamos a tener esofagitis. ¿Por qué? Porque va a generar úlceras a nivel esofágico. Esas son las patologías que podemos ver. Aquí pueden ver un ejemplo de un paciente felino. Es el clásico ejemplo de la estomatitis. ¿Ya? Estos pacientes tienen complejos gingivitis, estomatitis, que son problemas inmunomediados. Esto lo va a ver en medicina, pero aquí el paciente, los dientes están ocasionando una inflamación de la encía severa. Por lo tanto, como este problema es autoinmune, lo que usted tiene que hacer ahí es retirar los dientes. O sea, hay que hacer una exodoncia total. ¿Ya? Sacan todos los dientes. Porque usted deja un diente y va a generar la misma reacción. Porque es autoinmune. Entonces, el tratamiento de un felino con complejo gingivitis estomatitis. Y este paciente es el que genera la clásica discapacidad. ¿Hay alguna alternativa al tratamiento de sacar toda la dentadura? No. No, se ha estudiado dejar los caninos, pero a veces dejando los caninos puede hacer la misma reacción de inmune. ¿Sí? ¿Es lo mismo que se llama como Fordental. No. El fordental es lo que se llama lesión resortiva odontoclástica felina. ¿Cuál es la diferencia de eso? O sea, sí, el FOR que hizo compañera es una lesión que se llama lesión resortiva odontoclástica felina. Es una lesión en que hay una gingivitis, pero se afecta debajo de la encía. Entonces no es el mismo cuadro. De ahí la única diagnóstico que uno hace para el FOR dental es que uno debe hacer una radiografía dental para ver efectivamente el aumento del surco por abajo del diente. Pero no es lo mismo. No, porque el FOR dental muchas veces no es completo. Entonces uno por ejemplo, puede hacer incluso un destatraje, un manejo antibiótico y evaluar. Y a veces se puede dar también corticoides, pero por desinflamar. Pero el FOR no necesariamente uno tiene que terminar en gingivitis estomática. No necesariamente sacan todo lo que. ¿Ya? Ya. Acá hay otro ejemplo de lo que se llama un megaesófago. Si se fijan, el diagnóstico del megaesófago es por medio de lo que se llama una radiografía contrastada. Este es un esófago que hay que hacer una línea y fíjense que todo esto está grande. Acá está el estómago. Si yo veo que todo está grande y no hay nada que está comprimiendo por fuera, entonces yo puedo asumir que lo más probable es que sea una falta de motilidad simplemente, o idiopático. Megaesófago idiopático es muy frecuente de ver, sobre todo en Schnauzer. Entonces este paciente no tiene ninguna solución quirúrgica, no hay nada que hacer, solamente comer altura. Y cuando comen altura se va a solucionar el problema. Ese es el tratamiento del megaesófago idiopático. ¿Cómo eso? Ya, este paciente, si se fija este paciente, no puede comer hacia abajo, o sea, del suelo, porque si no, baja el esófago y todo se devuelve, no sube nada. Entonces lo que usted tiene que hacer es que se manda a construir pisos como este, o sea, mesas como esta, y el perro come arriba. Se come arriba por gravedad, como esta imagen, va a bajar la comida y llega por gravedad. Entonces ese es el procedimiento. Profe, la otra vez estaba viendo una cirugía que se practicaba en perros con el megaesófago y la idea era como apegar el esófago a las paredes del sector donde esté el divertículo y se recortaba el tejido
y se dejaba plano. Era una cirugía, creo que supe, por ejemplo, el profe Patricio Torres la practica. Sí, es lo que pregona esto. La cirugía se hace, usted puede unir la parte del esófago al diafragma, ahí lo une usted. Entonces cada vez que el paciente respira, tira hacia atrás el esófago y el paciente se va alimentando de manera adecuada. Lo que pasa es que esa es una técnica que él desarrolló, pero que no se puede replicar mucho. Entonces no se sabe bien cuál es ¿cómo puedo decir? Está descrito en los libros de cirugía, pero tiene su truco. Sí, porque como le decía, no se repitió mucho. Acá en Santiago los cirujanos obviamente no la hacen, porque el porcentaje de que vaya bien no es tanto como pregonar. Entonces a lo mejor le hace una técnica distinta, le hace algo, pero no es tan panacea. Si no, todo sería lo mismo. Yo entendía que se cortaba alrededor del esófago y luego se unía el tejido al Sí, diafragma. se corta alrededor para eliminar todo este tejido que está en exceso. El problema es que cuando cortamos, como dije al principio, tocar el esófago en sí y cortarlo tiene muchas complicaciones, muchas más de las que se describen. Por eso es que generalmente esa cirugía tiene muchos riesgos posteriores, pero es una opción, la cirugía. Exactamente. Ya, entonces, el esófago es, como les mostraba en la imagen. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de, aparte del apetito, del hacer, de alguna etiología, y después va a pasar a la diarrea. La sed es regulada principalmente por la hidratación y la bulimia, pero hidratación celular. Esto siempre recuérdenlo, porque esto es, uno se olvida. Uno, la sed tiene que ver con la parte neuronal. Si yo en la neurona tengo poca oxegenación o tengo poca cantidad de líquido, ya me da sed. No necesariamente lo que tenemos cosas pálidas. La sed tiene que ver con otro sentido. Por lo tanto, no otro sentido, con otro efecto a nivel celular. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que estamos tomando mucha agua, se conoce como polidipsia. ¿Ya? Eso es cuando tenemos mucha agua. Y las pérdidas se llaman, cuando son por orina, se llaman poliuria. ¿Ya? Y esto va a estar asociado principalmente al vómito, a la diarrea, a la uremia, a la acidosis del rumen. Por lo tanto, cuando tengamos pacientes deshidratados, es porque el paciente está con poliuria y polidipsia, pero privado de agua. ¿Ya? Cuando se ocurre eso, vamos a tener un paciente deshidratado, principalmente porque está poliúrico polidípsico y con pérdida de agua. Causas extracelulares, hemorragias, secuestros y la hipovolemia. Si yo tengo hemorragia o tengo hipovolemia porque el paciente está con eliminación de líquidos en el abdomen, voy a tener deshidratación y el paciente va a tener sed. ¿Qué es secuestro? Secuestro cuando se acumula en una zona pero no se elimina. Por ejemplo, si usted tiene líquido en el abdomen o ascitis, eso es secuestro. O en el miembro es secuestro. Ya, la hipernatremia lo que va a generar siempre es que va a pasar agua del NIC al LEC, o sea, intracelular a extracelular. Por eso que si usted tiene un paciente hipernatrémico, ese paciente va a estar deshidratado. Hay que tener ojo con eso. Por eso no se nos puede pasar la cantidad de fluido hipertónico que estamos pasando. Porque a pesar que usted le esté pasando fluido, si son hipertónicos, ese paciente va a tener mucha más sed. Lo otro es que pacientes con insulina, en pacientes diabéticos, la insulina lo que hace es que arrastra agua. ¿Arrastra agua por qué? Porque mete glucosa a la célula. Y al meter glucosa a la célula, arrastra agua y el paciente se deshidrata. Por otro lado, un paciente diabético elimina glucosa por la orina. Entonces la glucosa por la orina arrastra agua. Entonces, si yo les digo que tengo un paciente diabético, vamos a ver inmediatamente por qué va a estar deshidratado ese paciente y por qué necesita fluido. Alteraciones de la salivación, tenemos lo que se conoce como cialorrea. Cialorrea significa solamente salivación excesiva y puede ser cualquier cosa. Perro que se mareó tiene cialorrea. Por lo tanto, la cialorrea no es patológico, puede ser fisiológico o patológico, pero no es más que eso. Y la cialorrea tiene millones de causas, intoxicaciones, puede ser periodontitis, puede ser lo que se llama un cialocele salival, que eso es cuando
la glándula salival se tapa, se puede obstruir, y se puede obstruir tanto por cálculos o por trauma. Por lo tanto, si a los seres salivar, puede generar que el paciente salive bastante. Entonces, no siempre es patológico. El pseudotialismo se conoce como el aumento de la salivación, pero sin producción de saliva. Por ejemplo, yo no estoy produciendo más saliva ahí, no es cero real, sino que lo que estoy generando es que no puedo deglutir. Si soy un paciente con acalasia, que es que no puedo tragar bien, voy a tener un pseudotialismo y va a parecer que el paciente está con diarrea. Perdón, está con cenorrea. Está con cenorrea. Pero no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Y la rabia, lo que les va a generar es, esto es problema para deglutir. Por eso está entre signos de interrogación. Porque la rabia que uno ve salivar a un perro no es que esté produciendo más saliva, es que el perro no está deglutiendo. ¿Cómo? ¿Qué es hidrofobismo? No sabía eso. Hidrofobismo, que no pase el agua. Como hidrofóbico. Tiene sentido. Tiene sentido. Ahora, esto siempre es pregunta de examen de grado, la rabia. Es clásica pregunta que nunca se la sabe. ¿Por dónde se transmite la rabia? ¿Por dónde ingresa la rabia? ¿Por dónde ingresa la rabia al organismo? Pregunta examen de grado, sí, pero pegar, siempre la hacen. Bueno, más un poco, pero siempre la hacen algunos. ¿Por dónde ingresa la rabia? ¿Por la sangre? ¿Por sistema urinario? No. ¿Neuronal? Sangre. Linfático. Mucosa. Pero tiene razón, linfático neuronal. Pero no entra, no ingresa por sangre. Es el error, pero clásico del estudiante. Ya perfecto. Es que me acordaba, porque la rabia siempre es la pregunta clásica del examen de grado. Clásico, legal. Ya, ahora vamos a hablar de patologías gastrointestinales. Vamos a hablar de patologías del sistema poligástrico. Del sistema poligástrico vamos a empezar con acidosis metabólica en rumiantes o acidosis ruminal, pero antes de eso repasemos rápidamente el sistema gástrico bovino. Recuerden que esto es de los poligástricos, por si acaso, bovino es como está de más. Recuerden que los pacientes poligástricos lo que hacen es la rumia, ¿no es cierto? Entonces ingiere alimento, pasa por el retículo, del retículo pasa al omaso, del omaso al ovomaso, pero recuerden que antes esto también puede pasar por el rumen. Y esto se va a devolver y va a volver a entrar. O sea, por eso los pacientes eructan. Yo creo que estoy diciendo cosas que saben más ustedes que yo. Pero recordemos que los poligástricos hacen la rumia, por lo tanto, el contenido se devuelve después de estar digerido por la flora intestinal, ¿ya? Porque ellos comen pasto seco, lo digieren, lo devuelven y vuelve a ingresar. Y cuando vuelve a ingresar más pequeño, y ahí pasa por el retículo y el omaso se comporta como un sistema monogástrico. Se lo estoy repitiendo nomás porque es importante para saber fisiopatología. Entonces el contenido ruminal contenido ruminal, tiene una fase sólida y una fase gaseosa. La fase sólida o sólido-líquida tiene que ver con las fibras de lo que se está alimentando y los microorganismos, fundamentales los microorganismos, súper importante. Y la fase gaseosa es lo que producen los microorganismos, el amor, el amoníaco y los ácidos grasos volátiles. O sea, produce mucho gas. Entonces los componentes del contenido ruminal van a ser bióticos o abióticos. Los bióticos son todos los tipos de protozoos, bacterias, hongos que tengamos en ese rumen. Y los abióticos son la saliva, el alimento, y que tiene características propias. Fíjense el pH, que es un pH no tan ácido. ¿Ya? Recuerden que un pH de 7.4 es un pH de sangre, por lo tanto que tengamos acá 5.5 no es tan ácido, pensando en que el estómago tiene pH que puede llegar incluso a 2, después lo vamos a ver.
Y la temperatura es bastante alta, de 39 a 42 grados Celsius. ¿Por qué? Por lo mismo, por las bacterias, la generación de calor, por la generación también del amoníaco. Hay una presión osmótica bastante alta y una tensión superficial, o sea, el líquido que está en las paredes está generando una tensión superficial que se tiene que mantener. Si se pierde, va a generar muchas veces que eso se compacte y va a generar lo que es la espuma. Y esa espuma es la que genera el meteorismo. El pH, como dice acá, varía dependiendo de la dieta. Se va a aceptar un pH entre 6,3 y 7. Pero si llegamos a 5, no es tan malo. 5,5 a 7,3. Ahora, ese es el rango que tenemos. Si yo tengo un pH menor a 5,5, acidosis ruminal. Si tengo un pH mayor a 7,3, alcalosis ruminal. Pero la más complicada y frecuente es la acidosis ruminal. La acidosis ruminal corresponde a una disminución del pH menor a 5,5. Las causas pueden ser diferentes, principalmente el consumo de melaza, granos, frechos, flechitos. O sea, todos los subproductos que generen una mayor acidez. Esto, ustedes que están haciendo nutrición, se peinan. Pero son todos los alimentos que tienen una mayor producción de acidez porque cambian la flora intestinal. ¿Y se le pone bicarbonato a la dieta? ¿Hacen eso en vaca? Sí. Ya, sí, porque yo puedo decir, sí, pongan bicarbonato, pero la pregunta es, ¿y eso es lo que se hace? ¿Sí? ¿Le ponen en dónde? ¿En el alfalfa? ¿En el afrecho? Cuando la tienda incluye sobre el 50% de silage, ¿Ya? ¿Y qué le mete una pastilla de bicarbonato? Polvos en el alimento. Ya. Eso es otra más, ¿no? Bloques que se lavan, ¿o no? Eso debe ser, porque esos bloques que ponen y que lavan las vacas, que son esos, ¿no? Yo no sé nada. No sé nada de vacas. Solo sé lo que estoy pasando ahora. Sáqueme de ahí y lo cacho. No te vas a ver que hay, así que nos corten nada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que nosotros estamos dando, este cuadro es súper bueno. ¿Este no lo han visto antes? Esto es muy fácil de entender. Ustedes tienen carbohidratos de rápida fermentación. Eso es lo que están dando. ¿Ya? Estos carbohidratos lo que van a aumentar es el crecimiento bacteriano, y este crecimiento bacteriano, como dice su nombre, va a disminuir el pH. Pero la clave acá es que la disminución del pH va concurrentemente con el aumento del lactato. El lactato es un marcador indirecto del ciclo de Krebs anaerobio, pero también tiene que ver con un marcador indirecto de acidosis. Entonces el pH empieza a bajar y cuando está bajo 5,8 vamos a tener un paciente con acidosis ruminal subaguda, o conocido como SARA. Así se conoce. El problema es que si yo no me doy cuenta y no le doy a lo mejor un terrón de bicarbonato, como dijeron recién, y ese paciente sigue una misma dieta, esta dieta muy rica en carbohidratos muy fermentables, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a disminuir la tasa de crecimiento bacteriano, va a disminuir la actividad enzimática, pero va a aumentar la producción de lactato. O sea, yo estoy degradando mucho menos lo que tengo en exceso, pero lo que degrado lo transformo más en ácidos. Y eso va a ser un camino reversible en que si usted baja de 5,5, ya tenemos una acidosis ruminal aguda, y esto es porque cambió el tipo de flora bacteriana. O sea, el punto crítico para pasar de acá a acá es que la flora bacteriana bajó. Por lo tanto, aumentamos los lactobacillus que producen lactato. Y ahí, ese paciente tiene acidosis metabólica y muere. Ese es como el camino y la progresión. Todo relacionado con netamente la dieta. Por eso yo tenía entendido que solamente se cambia la dieta. Pero si me dicen que se saca el bicarbonato, perfecto. Muy bien. Yo tuve un profe de vaca, yo estudié mucho antes que usted, pero que era así fatal. Había una vaca con acidosis, estaba para la casa. Faenada. Entonces no aprendí nada de medicina.
No, era muy medicina poblacional que pasaba en la U, así que no, nada. Pura medicina poblacional. Todos se faenaban, nada más. Eso, beneficiar la palabra, todo beneficiar. Entonces, la acidosis ruminal es el aumento del ingente de nota carnívora, como les decía, de rápida fermentación, esa es la gracia. Y vamos a cambiar la flora ruminal a una flora de lactobacillus avirolítica y disminuye el Streptococcus bovis. Eso, más que nada, lo mismo que hablamos recién. Ya, vamos a hacer un recreo ahora. ¿En serio que no? Ya, 5 minutos, porque vamos a hacer una llamada. Entonces,